Por 8 asistencias son 10 puntos, por 500 puntos de ejercicio son 30 puntos, por 300 puntos de práctica son 25 puntos. Y aquí tenemos la calificación del examen, que es 50% de la teoría y 50% de la práctica. Ya cómo se obtiene la calificación. Y aquí tenemos el porcentaje de los 35 puntos. Y aquí sería la suma. Sería la suma de esta columna más esta columna más esta columna más esta columna, y en el caso del compañero que nos está grabando la sesión, tiene sus 10 puntos extras. Aquí tenemos. ¿De acuerdo? Y su calificación de la unidad es esta que aparece aquí. Hola maestra, buenas tardes. Disculpe, ¿ya pasó No, lista? todavía no, apenas les estoy presentando sus calificaciones. Ah, perdón. Es que me acabo de meter. Ok, entonces esa columna está su calificación de la unidad número 1. Maestra, la columna AD, ¿a qué hace referencia? ¿Está? La AD, la de Ejer T1, al lado. ¿Está? No, al lado, al lado. ¿Está? La de la derecha. ¿Está? Esa, sí, esa. Son los puntos que ganas por los ejercicios que tienes, el puntaje de ejercicios que tienes, que sería por 500 puntos, obtienes 30% de que fueron 5 tareas, Ujú. obtienes el 30% de la calificación. Sí, es que, bueno, sí entregamos todas, mi equipo y yo, y de todas maneras tenemos bajo porcentaje. ¿Cuál es su apellido? Márquez Muñoz. Márquez Muñoz dice que nada más entregaron 2 prácticas. A ver, ahorita revisamos si quieren de una vez. No, bueno, no fueron 2 prácticas, fueron 2 tareas. Calificaciones.
Aquí está Márquez Muñoz. Tengo que la tarea 2 no la entregaron. 1T2, déjenme revisar. Uno T2. Tengo que la 1T1 tampoco. Y la 1T3. Es que, bueno, sí la subimos. O sea, ¿sacó mala calificación porque le hicimos mal o porque No, le no, marcamos que bien? si tienen ceros porque no me aparece como entregada. ¿Quién le entregó? Yo. ¿Usted las entregó? Es que de hecho había tenido un problema con Moodle. Se supone que ya había subido todas las actividades yo, pero después me volví a meter y me parecía que no había ningún archivo que había subido, pero sí me parecía que lo había subido. Yo dije, igual y se le guardó a la maestra o no sé, pero ya no le había mencionado nada. ¿Cómo se apellida? Márquez Muñoz. No, mire, no tengo nada de tareas. Es que por eso hasta se las envié, por eso se las pudiera volver a enviar. Que sí las tenemos, las hicimos en tiempo y todo, pero no sé qué pasó. Creo que se pueden enviar con diferencia de tiempo, ¿verdad? A ver, envíelo ahorita para ver si lo puedo ver. Sí, yo, maestra, gracias. Inténtenlo ahorita y terminando la clase lo revisamos, ¿vale? Sí, gracias. Es la 1, 2 y 3, ¿verdad? La 1, 2 y 3, así es. Sí, gracias. Maestra, perdón, ¿podría yo entregarle la práctica uno? Es que creo que no la valió a mi equipo, pero mi compañero y yo sí la hicimos, pero pues nosotros dos compañeros, se supone que iban a entregar, iba alguien a entregar más la práctica, pero creo que no la entregó. La, Tengo también pues la parte de la práctica uno de la unidad 1. la, la 1 dice, Sí, maestra. sí, sí me la puede enviar, pero solo por esta ocasión, ¿eh? Para la próxima, si no verifican ustedes que esté la tarea y si haya subido y aparezca ahí, ya los repruebo, ¿eh? Sí, maestra. Sería, quien me lo va a mandar es Márquez Muñoz, y Sí. para la 1T1, la señorita, ¿quién es? Flores Sánchez, Valeria Itzel. Ok, Flores Sánchez. Usted la va a enviar, ¿verdad? Flores Sánchez. Señorita. Sí, maestra. Ok, Sí, maestra. bien.
Muy bien, entonces ahora sí continúo con el curso. Hoy vamos a hablar sobre los transistores. La TR viene de 3. De 3. Entonces decimos que el transistor está formado por la unión de 3 semiconductores, que pueden ser N, P, N o P, N, P. Estas 3 patitas o estas 3 conexiones tienen nombre. Uno sería el emisor, otro es la base y el otro se le conoce como colector. Emisor, base, colector son las tres conexiones que tiene. Físicamente sería una unión P, una unión N y una unión P. Normalmente la unión del colector contra la del emisor es más grande la del colector, y la del N, la del medio, la de la base suele ser una parte muy pequeñita. No tiene esta misma proporción como aparece aquí. Físicamente, su construcción sería como poner 2 diodos encontrados y en medio conectar la base. Por ejemplo, este transistor PNP, si se dan cuenta, los ánodos están en el emisor y el ánodo está en el conector. Y el cátodo, los 2 cátodos encontrados están en la base. Su forma de representación del transistor es esta que aparece aquí. No les he pasado asistencia, ¿verdad? Me falta pasarles asistencia, permítanme también. Sí, maestra, faltan la asistencia. Bien. Muy bien, Aranda Rodríguez. ¿No está? Bernal de León. Presente. Ok, Campos Reynoso. Tampoco está Campos Reynoso. Cardona Ramírez. ¿No está? Estrada Torres. Presente, maestra. ¿Sí está? Ok. Cardona ya le puse asistencia. Flores Sánchez. Presente, maestra, que sí. Ok. García Gil. Presente. Ok. García Méndez. Presente, maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Legorreta Lozano. Presente. Ok. Márquez Muñoz. Presente, maestra. Ok. Martínez Jiménez. Presente, maestra. Ok. Moreno Ramírez. Presente. Ok. Pantoja Cano. Presente. Ok. Posada Luna. Presente. Ok. Reyes Morales. Presente, maestra. Ok. Rodríguez Carrera. Presente, maestra. Ok. Rosas Mier y Terán. Presente. Ok. Vela Ramírez. Me dijo que no tenía internet. Ok. Velázquez Vizcarra. Presente, maestra. Ok. Villafañe Oliva. Presente. Ok. Villagómez Alfaro. No está. Muy bien, entonces estábamos aquí, el PNP, si se dan cuenta, tiene la flecha, pero esta flecha que tenemos aquí va entrando hacia la base. Por lo tanto, el lado positivo, que sería el ánodo de este diodo, da hacia el exterior. Por eso yo, por la forma de la flecha, aquí tengo una PNP. Y fíjense, aquí la flecha sale, por lo tanto es la barra negativa,
La flecha también nos indica cuál es el emisor. Entonces, la patita que tiene la flecha es el emisor. Aquí tenemos la patita que tiene la flecha es el emisor y da el lado negativo. Entonces, este es un transistor NPN. En su construcción serían como dos diodos colocados al revés con la parte del cátodo hacia el exterior y el ánodo está unido a la base, que sería la forma gráfica física de cómo está conectado el emisor, la base y el colector. Físicamente tenemos varias formas. Por ejemplo, esta que tenemos aquí es de un transistor de mucha potencia. Toda la carcasa que tiene los dos tornillos es el colector y solo tiene dos patitas, que sería la base y el emisor. Luego tenemos este que es redondo y que tiene una muesca. Una muesca es una parte salida. Esa parte salida nos indica, la patita más cercana a esa parte salida es el emisor. Decíamos que esa parte salida es el emisor. Villa Gómez Alfaro también le pongo asistencia. Ok. Aquí está. Entonces esa muesca salida es la patita del emisor. Luego tenemos recortado el transistor de una parte plana y otra parte curveada. Aquí tenemos otra forma. Otra cortada como en los laterales es otra forma. Esta forma que tenemos aquí o esta forma que tenemos aquí tiene una perforación en medio. Tiene una placa y luego encima tiene el componente negro donde dice el tipo de transistor. Esta placa se utiliza, son transistores que manejan mucha potencia, mucha corriente. Entonces, para disipar la potencia se calientan mucho. Por eso tienen esta parte para agregarle una base de aluminio, ponerle un tornillo y entonces que se disipe en la base que se le coloca, se le anexa, que disipe toda ese calor que contiene. Aquí los tenemos que se sobreponen sobre las tablas fenólicas y aquí tenemos una forma en perpendicular o inclinada de este mismo transistor. Se ve la placa metálica al fondo y encima la parte oscura. Estas son las formas físicas de los transistores. La zona de depleción funciona igualito a lo que vimos con el diodo. Tenemos que hay una pareja de iones positivos y negativos que se le conoce como dipolo. Esas uniones de positivo y negativo son estas que tenemos aquí. Se hacen parejas de un positivo con un negativo. Aquí igual que es la unión del transistor de la base con el colector, se hacen los dipolos. Y sabemos que la creación de un dipolo hace que desaparezca un electrón libre y un hueco. Entonces se genera una barrera entre los extremos de potencial y a medida que aumenta el número de dipolos, la región cercana a la unión de donde se están conectando se vacía de portadores. Y a esta zona que no contiene portadores se le conoce como zona de depleción. Entonces, entre más cercano, pues estamos más cercano de la zona de depleción. Este es un transistor PNP y aquí vemos la zona de depleción con un ejemplo con los dipolos. Esta parte media sería la base, parte de la base, que están libres los electrones. Otra representación que es importante que conozcamos es la recta de carga de un transistor. La recta de carga de un transistor grafica la corriente en el colector
contra el voltaje entre colector y emisor. Y si se dan cuenta, están graficadas varias curvas. Aquí estas curvas son las corrientes en la base. Para una cierta corriente de base tiene esta curva. Para otra corriente de base tiene esta curva. Para otra corriente de base tiene esta curva. Para otra corriente de base tiene esta curva. Y aquí tenemos la curva de potencia máxima, que es multiplicar la corriente de colector por el voltaje de colector emisor, y obtenemos la potencia máxima que puede disipar el componente. Entonces, aquí tenemos esta línea que se representa aquí, se le conoce como recta de carga. Esta recta de carga va a depender de la fuente que le conectemos en el colector y de la corriente que pase por el colector. Entonces aquí se dibuja la recta de carga. ¿Qué otros datos se manipulan? Hay datos importantes en una recta de carga. A este punto de operación, para una corriente de colector específica y para un voltaje de colector emisor específico, se le conoce también como punto de trabajo o punto de operación. Dependiendo de la corriente de base que esté utilizando, es el punto de operación. Por ejemplo, si en la base hay 0.1 miliamperes, su punto de operación sería el cruce entre estas dos. Para que es de 2 miliamperes, su punto de operación es estos dos, para cierta corriente y para cierto voltaje. Pero los extremos son muy importantes. A este extremo donde el voltaje colector emisor es casi cero, se le conoce como punto de saturación. Y a este punto donde la corriente en el colector es casi cero, se le conoce como punto de corte. El punto de corte es como tener abierto el diodo, que no fluya corriente. Y el punto de saturación es como permitirle que pase toda la corriente máxima que puede o que se puede obtener a partir de la configuración del componente. Entonces, así es como este punto de saturación y de corte nos dicen los extremos para que este transistor se pueda comportar como un switch abierto o cerrado. Bien, aquí tenemos lo que tenemos que hacer para identificar los pins. Una de esas formas es irnos al datasheet. A partir del número de componente, por ejemplo, aquí viene uno con la muesca, este es el emisor, base, colector. Aquí hay 3 configuraciones diferentes, que es emisor, colector, base, colector o colector, base, emisor. Aquí tenemos otro componente, base, colector, emisor. En este que tiene esta forma es de potencia, toda la carcasa es el colector. Toda la carcasa es el colector y tiene una patita de base emisor. ¿Eso cómo lo obtenemos? Metiéndonos al que se le conoce como datasheet. Por ejemplo, bueno, ahorita vamos a ver más adelante. Aquí tenemos varios términos que se manejan con un transistor. Por ejemplo, la corriente de colector, esta corriente de colector es esta corriente que fluye por esta patita. A esta se le conoce como corriente de colector. La corriente de emisor es la corriente que fluye por esta patita. Aquí está la corriente de emisor. A ver, este transistor, ¿qué me dicen? ¿Qué tipo es? ¿Es NPN o PNP? PNP. No. A ver cómo está la flecha aquí adentro de la figura. La flecha sale, por lo tanto es NPN, porque recordemos que la punta de la flecha es la parte negativa y la parte gorda de la flecha es la parte positiva. La que nos interesa es la que toca hacia el exterior. Entonces, la punta es la parte negativa, por lo tanto es NPN.
este tipo de transistor. Luego tenemos la corriente de base, es la corriente que fluye por aquí. Esta sería la corriente de base. Luego tenemos el voltaje de base emisor. Este voltaje de base emisor siempre va a ser igual a 0.7 o 0.3 dependiendo del tipo de transistor. Si es de silicio es 0.7, si es de germanio es 0.3. Normalmente todos los transistores o la mayoría de los transistores es de silicio, entonces es 0.7. Entonces el voltaje base emisor es entre este extremo y este extremo, este es el voltaje base emisor. El voltaje colector emisor es este que tenemos aquí, que sería entre este punto y entre este otro punto es el voltaje colector emisor. Luego tenemos el voltaje colector base, que es este que tenemos aquí, que es el voltaje entre este extremo del colector contra este extremo de la base, entonces es el voltaje colector emisor. Luego tenemos una beta. La beta significa que es una forma de representar la ganancia. ¿Qué es la ganancia? Pues la corriente de base se puede amplificar n veces tan grande para obtener una corriente de colector muy grande, entonces por eso se le llama como ganancias. ¿Cuántas veces puedes multiplicar el valor de la corriente de base? Y aquí tenemos el HFE, que es lo mismo que el beta, que es lo mismo que la ganancia. Y luego tenemos el alfa, que es otra representación complementaria de la beta. Bueno, aquí tenemos dos transistores. Este transistor es un BC547 y aquí tenemos un BD135. Entonces vamos a buscar el BC547. Vamos a buscar su datasheet. Me vengo aquí a la hoja de datos. Tengo el tipo de transistor, le busco su datasheet. Ya en datasheet a mí me gusta la página de All Datasheet. Le doy clic en la de All Datasheet y aquí me dice, por ejemplo, ¿es un transistor amplificador o es un transistor de propósito general o es un transistor de switcheo y amplificador? Es decir, funciona como interruptor o como amplificador, etcétera, ¿de acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, esta hoja de datos. No, mejor la anterior. Esta de aquí que ya la había visto. Aquí me aparece el datasheet, le doy clic en la primera hoja y la primera hoja me dice, esto aplica para el 546, 547 y 548. Y si se dan cuenta, aquí me dice, la patita 1 es el colector, la 2 es la base y la 3 es el emisor. Entonces, fíjense cómo aquí está la patita. Lo vemos desde el lado plano, la patita 1 colector, la patita 2 base y la patita 3 emisor. Ahí nos representa la forma de cómo está el capacitor. ¿Qué otros datos me dice? Pues el voltaje colector emisor con el que trabajan. Voltaje en corriente directa, la corriente del colector, la potencia que disipa, sus temperaturas, sus voltajes de colector emisor. Entonces nos da como todas las características técnicas el datasheet del componente. En resumen, ¿qué tenemos? Que el BC547 es un transistor tipo NPN con una corriente máxima en el colector de 100 miliamperes, una potencia máxima de disipación de 500 miliwatts, un voltaje de colector emisor de 45 volts como máximo y una beta o HFE de mayor de 110. Esto significa que es un transistor que funciona muy bien como amplificador de señal. Esta beta que nos está diciendo, por ejemplo, la beta de este BD135
Si se dan cuenta, tiene una beta muy pequeña, una beta de 40. Igual trabaja con el mismo voltaje colector-emisor, que son 45 volts, pero fíjense cuánta potencia de 8 watts y cuánta corriente de 1 amper puede manejar. Por lo tanto, este transistor, en lugar de utilizarse para amplificar corrientes o señales, se utiliza mejor como un transistor de potencia. ¿Por qué? Porque maneja mejor, más potencia que el otro transistor, ¿verdad? Este solo trabaja 0.5 watt, es lo que puede amplificar, lo que puede manejar de potencia, una corriente de 0.1 amper, y este maneja corrientes de 1 amper. Entonces, si nos damos cuenta, el transistor, los transistores hasta físicamente son diferentes. ¿Comentarios, dudas, aclaraciones hasta aquí? ¿Todo bien, maestra? Muy bien. Hay varias formas de conectar un transistor, que son las configuraciones. Dependiendo de lo que conectemos a tierra, se le conoce a esa configuración. Por ejemplo, si conecto a tierra la base, se le conoce a la configuración base común. Si conecto a tierra el emisor, se le conoce como emisor común. Si conecto a tierra el colector, se le conoce como colector común. Obviamente, la entrada de la señal viene de este lado y la salida de la señal viene de este lado. La entrada de la señal, por ejemplo, en el emisor común viene de este lado, y la salida de la señal la vamos a encontrar de este lado. En este caso, la entrada de la señal igual vuelve a entrar por la base, y la salida de la señal entra por esta base. El que vamos a analizar, vamos a ver varios casos del emisor común, de la configuración y sus variantes de emisor común, para que veamos cómo funciona. ¿De acuerdo? ¿En qué se utilizan los transistores? Los transistores se utilizan como amplificadores, porque nos especifican el punto de operación. Esto es trabajando en el punto Q, el punto de operación, que es este que vimos aquí. Este es el punto de operación según el transistor. Tenemos entonces, para eso, cuando trabajo con ese punto de operación, se le conoce como amplificador. Luego tenemos el oscilador, el conmutador o interruptor, que trabaja con las zonas de saturación y de corte, que funciona como un interruptor abierto o como un interruptor cerrado. Quedamos que el interruptor abierto es el corte y el interruptor cerrado es la saturación. Y en algunos casos se utilizan para como rectificadores de señal. No son muy utilizados, son más utilizados los diodos, pero hay algunos casos. Muy bien, ¿qué es bien importante? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuál es la manija que controla el switch? Pues bien, la intensidad de corriente que entra por la base del transistor, esa es la responsable de controlar todo el funcionamiento del transistor para que pueda operar como un interruptor o como un amplificador. Entonces, dependiendo de la corriente de base que yo meta al transistor, o se comporta como un interruptor o se comporta como un amplificador. Vamos a ver el caso del conmutador interruptor. ¿Cómo funcionaría como un interruptor cerrado? Pues cuando aplicamos una corriente considerablemente alta en la base, el transistor se va a comportar como un interruptor cerrado entre las patitas del colector y el emisor, y se va a comportar como un interruptor abierto al no aplicar una corriente de base, es decir, tener una corriente de base cero. Se comporta como un interruptor abierto entre el colector y el emisor. Hagan de cuenta, voy a dibujar aquí a un lado.
hagan de cuenta que es como si yo tuviera el emisor, el colector, y para que funcione como un circuito cerrado, aquí está mi base. Y para que funcione como un circuito abierto, yo tengo mi emisor, tengo mi colector, y hagan de cuenta que la corriente de base está aquí. Aquí la corriente de base debe de ser 0 para que no fluya corriente entre el emisor y el colector, y aquí la corriente de base debe de ser relativamente alta para que baje este switch y entonces cierre esta conexión que tenemos aquí con este interruptor, y entonces pueda fluir la corriente entre el colector y el emisor. Esta sería una condición ideal, ¿verdad? No es tan ideal así, lo vamos a ver más adelante, pero así sería como un interruptor cerrado y como un interruptor abierto. Aquí sería funcionando como un conmutador. Ahora, ¿cómo funciona como un amplificador? Para empezar, vamos a ver qué es un amplificador. Se dice que cuando aplicamos una señal a la entrada, normalmente es la base, obtenemos a la salida otra señal de la misma forma, pero de mayor amplitud, es decir, más grande. Ese es el concepto de un amplificador, tener una señal pequeñita y convertirla en una señal más grande, de mayor amplitud. A eso se le conoce como un amplificador. Entonces, el amplificador, ¿cómo lo quito? Bueno, entonces el amplificador, por medio de una pequeña corriente aplicada a la base, se puede controlar la intensidad de corriente que sale por el emisor. Es decir, dependiendo de la variación de la corriente de base, yo voy a tener una corriente del emisor. De hecho, se dice que en la configuración de emisor común, la corriente del emisor es relativamente igual a multiplicar la corriente de la base por la ganancia, es decir, por las veces que se puede amplificar. Así es como obtenemos en la configuración de emisor común, cómo obtenemos la corriente de emisor, siendo beta la ganancia del transistor, y un buen transistor amplificador suele estar alrededor de los 100 de ganancia. Ese es un buen amplificador. Lo que significa que pequeñas corrientes se pueden transformar en grandes corrientes. Entonces, quien controla todo esto es la base. ¿De acuerdo? Comentarios, dudas, aclaraciones, jóvenes. Muy bien. Tenemos varios tipos de transistores. Tenemos el BJT, que son los transistores más simples, los amplificadores. Tenemos el NPN y el PNP. Tenemos los FET, que son los MOSFET y los JFET. Tenemos los UJT, que es de canal N, canal P. Y tenemos unos transistores especiales que tienen su propia clasificación, que son los transistores de potencia, conocidos como tiristores. Y dentro de estos tiristores están los IGBT, los SCR, los DIACs, los TRIACs, etcétera. Hay una variante impresionante de transistores de potencia. De tarea van a investigar todos los transistores menos los de potencia, porque eso los vamos a ver en la siguiente
en el siguiente tema. Bueno, sí los van a investigar, pero va a corresponder al tema. Vamos a analizar los BJT, los FET y los UJT para que tengan un poquito de más información al respecto. Entonces, déjenme copiar, ya se lo dejé al grupo este grupo. Vamos en la unidad 2. Esta es la tarea. Déjenme copiar este. Y les voy a dejar esta misma tarea. Esta tarea van a investigar las iniciales que significan, sus características, usos y ventajas y desventajas. Esta tarea me la van a entregar para el 21, porque la próxima sesión es práctica, para el 21 de marzo del 2022. Nuestra hora de clase es a las 12:15. Y esta tarea va a ser por equipos. ¿Están trabajando bien por equipos, jóvenes? Sí, maestra. Muy bien, entonces ya está ahí la tarea 1. Estos son de los tipos de transistores. Ok. Ya está la tarea 1. Muy bien, siguiente. Ahora sí ya vamos a iniciar con la parte práctica. Aquí tenemos una conexión de emisor común. ¿Quién me dice este transistor de qué tipo es? PNP. No, recuerden que la punta de la flecha significa lado negativo. Aquí la punta de la flecha viene hacia afuera, por lo tanto es NPN, es negativo, NPN. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos una resistencia de base, un voltaje de base, una resistencia de colector y un voltaje de colector. ¿De acuerdo? Para analizar estos, se hacen como se hace un circuito de mallas. Por ejemplo, en esta malla de aquí, si la necesitamos, tenemos un incremento del voltaje de BB, sería este de aquí, menos una caída de la corriente de base por la resistencia de base, que es esta que tenemos aquí, menos el voltaje de base emisor, y todo eso nos da igual a 0, despejamos la corriente de base, nos quedaría la corriente de base, el voltaje de base menos base emisor entre la resistencia de base. Si analizáramos esta malla de aquí, tendríamos que aquí viene de menos a más una elevación de corriente de colector, voltaje de colector, menos la corriente de colector por la resistencia de colector, menos el voltaje de colector emisor, y ya se cierra el circuito. Aquí tenemos esta representación que tenemos aquí. Despejamos el voltaje de colector emisor y nos queda eso. Les pido por favor que copien esta representación porque vamos a utilizarla para resolver unos ejercicios.
¿Ya lo tienen copiado, jóvenes? Listo, maestra. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a resolver un ejercicio. Ya no me dio tiempo de borrarlo, ahorita lo borro. Muy bien. Vamos a ver ese ejercicio. Lo que vamos a calcular va a ser la corriente de base, es decir, la corriente que fluye por aquí, esta corriente de base la vamos a obtener. Y la fórmula nos dice que la corriente de base es igual al voltaje que se está aplicando a la base menos el voltaje entre la base y el emisor, todo esto entre la resistencia de base. Aquí tenemos que el voltaje de base son 2 volts. El voltaje de base emisor depende del tipo de transistor. Normalmente todos los transistores son de 0.7, que es de silicio, un transistor de silicio, entre 0.7 entre la resistencia de base, que son 100 kilo ohms. ¿De acuerdo? Entonces, si utilizamos la fórmula para resolver esa, tenemos que sería 2 menos 0.7, que nos da 1.3, entre 100 kilos va a ser igual a 13 microamperes. ¿De acuerdo? Ahí obtuvimos la corriente de base. Después tenemos ¿sí? Dígame. Campos. Campos, alguien pasó asistencia por usted. Listo. Ya calculamos la corriente de base. La siguiente que vamos a calcular es la corriente del colector, que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de la base. Entonces, aquí el beta no viene especificado. Vamos a buscar el BD 137. Vamos a buscar el componente. Tenemos el BD 137. Ahí está el datasheet. Me voy al datasheet del BD 137. Me vengo aquí. Me voy a su primera hoja. Aquí me dice que es un transistor NPN de hasta 10 watts y aquí dice que su ganancia, su DC current gain, es de 40 mínimo. Entonces vamos a ponerle 40. Por lo tanto, su beta sería igual a 40 por la corriente de base, que vale 13 microamperes. Nos daría 40 por 13, nos dan 520 microamperes. 520 microamperes. Ahí nos amplificó todo bajo esa característica.
Lo siguiente que tenemos que obtener es el voltaje entre el colector emisor, que va a ser igual al voltaje de la fuente menos la corriente de colector por la resistencia de colector. Entonces, la fuente nos dice que tiene 10 volts menos la corriente de colector, que vale 520 microamperes, por la resistencia de colector, que vale 1 kilo ohm. De ahí tenemos que 520 por 1000 nos da 520,000, que serían, bueno, ahí les va. De nuevo, 520 por 10 a la menos 6, todo eso por 1000 nos da 0.520, todo eso le vamos a restar los 10 volts y nos da 9.48 volts, ¿de acuerdo? Es decir, perdón, aquí me faltó marcar la corriente de colector, es la corriente que va para acá, y el voltaje de colector emisor es el voltaje que tengo entre este punto y entre este punto. Este es el voltaje de colector emisor, ¿de acuerdo? Aquí podemos obtener la potencia disipada, que es igual al voltaje de colector emisor por la corriente de colector, y esto va a ser igual a 9.48 volts por la corriente de colector, que vale 520 microamperes. Entonces, sería 9.48 por 520, nos da 4.93 miliwatts. O sea, disipa muy poquita energía, ¿de acuerdo? Comentarios, dudas, aclaraciones en este caso ejemplo. ¿No hay dudas? No, está todo bien. Muy bien, vamos a ver una variación de ese caso del emisor común. Esta es otra conexión posible, donde tenemos, a diferencia del otro, déjenme agregar a diferencia del otro, ahora tenemos una resistencia en el emisor y no tenemos una resistencia en la base. Se puede hacer la malla igual aquí. Por ejemplo, aquí sería el voltaje de la base menos el voltaje base emisor menos el voltaje en el emisor es igual a 0. De ahí despejamos el voltaje de emisor, es igual al voltaje de base menos la base emisor. La corriente en el emisor sería el voltaje de emisor entre la resistencia de emisor. La corriente de colector es casi igual a la del emisor. Por lo tanto, el voltaje en el colector, que sería en este punto, sería igual al voltaje SC menos IC por RC. Y el voltaje colector emisor sería este voltaje menos este otro voltaje. ¿De acuerdo? Entonces vamos a copiar esta representación para que la tengan disponible. Le tendré.
¿Ya lo tienen, señores? Damas y caballeros, ¿ya lo tienen? Hola, hola. ¿Todavía no? Todavía no, maestra, ya voy a acabar. Ok. Yo ya, maestra. Muy bien. Entonces, ya tenemos aquí estas fórmulas. Vamos a resolver el circuito. Muy bien. Entonces, lo primero que calculo yo es el voltaje de emisor. El voltaje de emisor va a ser igual al voltaje de la base menos el voltaje de la base y el emisor. Esto es igual a 2 volts menos este transistor que es de silicio, 0.7 volts, lo que me da 1.3 volts. ¿De acuerdo? Luego decimos la corriente de emisor es igual al voltaje de emisor sobre la resistencia de emisor. Esto es igual, el voltaje de emisor vale 1.3 volts entre la resistencia de emisor que vale 130 ohms. Esto es igual a 1.3 entre 130 nos da igual a 1 sobre 100, que es igual a 10 miliamperes. 10 miliamperes, ¿de acuerdo? Luego tenemos que la corriente de colector es casi lo mismo que la corriente de emisor, que vale 10 miliamperes. Después tenemos que el voltaje de colector va a ser igual a la fuente que alimenta al colector menos la corriente de colector por la resistencia de colector. Esto es igual a 15 volts menos la corriente de colector, que vale aproximadamente 10 miliamperes, por la resistencia de colector, que vale 470 ohms. De ahí tenemos que es 0.01 por 470, nos da esta cantidad menos los 15 volts, nos da esta cantidad que sería 10.3 volts. 10.3 volts, ¿de acuerdo? Y por último tenemos el voltaje entre el colector emisor, que va a ser igual al voltaje de colector menos el voltaje del emisor. El voltaje de colector vale 10.3 volts, el voltaje de emisor vale 1.3 volts, por lo tanto, 10 sería 9 volts, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos el voltaje de emisor. ¿Qué tenemos? Si midiera yo el voltaje de emisor, sería el voltaje entre este punto y la Tierra. Aquí tengo el voltaje del emisor. Si quisiera saber el voltaje del colector, sería entre este punto y el colector. Aquí tengo el voltaje de colector, ¿de acuerdo? Si quisiera saber la corriente del colector, que esta es la que se amplifica, esta corriente sería la corriente de colector. Si quisiera saber la corriente de emisor, sería esta corriente que fluye por aquí. Aquí tendría que poner aquí dentro el medidor. Y
por último, el voltaje de colector emisor sería entre este punto y este punto sería el voltaje de colector emisor. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí queda claro cómo mediríamos cada uno, cada forma? Comentarios, dudas, aclaraciones. No, maestra, todo bien. Todo bien, maestra. Gracias. Vamos a ver el siguiente circuito. Tenemos ahora una configuración en emisor común, pero tiene un divisor de voltaje y el divisor de voltaje es este que tenemos aquí. Este es un divisor de voltaje, en donde el voltaje que se está aplicando, déjenme subir este para acá. El voltaje máximo que se está aplicando al divisor de voltaje es este, y el voltaje que queremos obtener es este de aquí. Entonces, esta es la fórmula de un divisor de voltaje, que el voltaje BB, que sería el voltaje que aplicamos entre estos. El voltaje que aplicamos entre estos dos puntos sería el voltaje BB, es igual a R2 entre la suma de las resistencias por el voltaje CC. Aquí está nuestra fórmula, ¿verdad? Déjenme ver si lo puedo hacer esto más grande para que les quede. Ahí está, aquí está el voltaje BB, es igual a esto. El voltaje de emisor va a ser igual al voltaje BB menos el voltaje base emisor, y todo esto es igual a lo que representamos hace rato. Lo único que cambia es obtener el voltaje BB a través del divisor de voltajes. Ese es lo único que cambia. ¿Lo copian, por favor, si son tan amables?
momentito. Ahorita vengo. Ya puedo pasar a la red. Bueno, el siguiente ejercicio lo resuelven ustedes. Déjenme ver si era el mismo transistor. Fíjense, este es otro transistor diferente que es el BC547A. Hay que obtener su beta y de tarea van a obtener las ecuaciones de este circuito. Déjenme agregar. Van a obtener las ecuaciones de la corriente de emisor, que ya sabemos cómo calcularlo, la corriente del colector, que ya sabemos que es semilante, el voltaje de base emisor, que ya lo conocemos también, la corriente de base, a qué va a ser igual, y el voltaje colector emisor. ¿De acuerdo? Van a calcular esto resolviendo las mallas, utilizando como ejemplo los ejemplos anteriores que son mallas independientes y que cómo se resolvieron. Comentarios, dudas, aclaraciones. Hay que resolver este ejercicio y este ejercicio de tarea y aquí obtener las ecuaciones. ¿De acuerdo? Comentarios, dudas, aclaraciones hasta aquí, jóvenes. No, maestra. Muy bien. ¿Son Entonces, dos, maestra? ¿Dos ejercicios? sí, este ejercicio con este nuevo transistor y este otro ejercicio con ese mismo transistor. Y aquí obtener las ecuaciones. Ok, maestra. ¿De acuerdo? Muy bien, con esto terminamos. Nos vemos la siguiente sesión, si les parece bien. Porque con eso terminé con el otro grupo. Les dejé de tarea estos dos. ¿Sale? Déjenme verificar si en este ejemplo de... Sí, sería este ejemplo, que hay que obtener las ecuaciones y este otro de tarea. ¿Sale? Déjenme, se los pongo.
Creo que es la 1E4. No lo puse. 1E4. Serían problemas de transistor. Resolver los últimos dos ejemplos de la presentación de transistores obtener las fórmulas para resolver el último ejemplo. Corriente de emisor, corriente de colector, corriente, voltaje base emisor, corriente de base, voltaje colector emisor. Y resolver los dos últimos, Bacento. Cumplir con las políticas establecidas al inicio del curso. Enviar el archivo en formato PDF. Esto sí sería para la siguiente sesión, que sería, si hoy es 14, para el 16. A la hora de la clase, que la tenemos a las 12, a las 12:15. La entrega sería por grupo. Perdón, no es 1, es 2. Ahí está. Entonces, estas dos tareas son las que hay que hacer, ¿de acuerdo? Que es obtener las fórmulas para resolver el último ejemplo y cumplir con esas características. ¿Comentarios, dudas, aclaraciones, jóvenes? No, maestra, todo bien. ¿Todo bien? ¿Sí va claro lo que hemos visto? Sí, maestra, ahorita, de hecho, ya con las, así empezándolos a hacer, salen las dudillas, pero parece que todo bien. Ok. De cualquier manera, vean cómo están los circuitos e identifiquen, cómo se resolvieron los otros, cómo están las ecuaciones para poder obtener sus nuevas ecuaciones. Y nos vemos la siguiente sesión para hacer la práctica. ¿Sale? Maestra, yo nada más tenía como una, ¿cómo se llama? Petición. No sé si se pudieran realizar cambios de grupo o algo así, porque pues, no está funcionando. ¿Cómo cambios de grupo? Sí, es que, por ejemplo, en mi grupo somos 4 y una compañera ya ni siquiera nos contesta los mensajes de tareas. Pues mi compañero y yo estamos preguntando si se podía cambiar de equipo o si se podía proceder de otra manera. ¿Lo que están proponiendo es sacar del equipo a una persona? Más bien, no, más bien si nosotros nos podíamos cambiar de equipo o a algún otro que sí trabaje. Ok.
Pues es exactamente el equivalente, ¿no? Pues más bien si la compañera no está trabajando, la sacamos del equipo y ya se quedan ustedes trabajando en equipo. Porque ya todos los equipos están con el máximo, ¿no? A ver, déjeme, ahorita vemos cómo están los equipos. Sí, bueno. Ya me colgaron. Ok, entonces el rollo con ustedes es lo de los equipos, ¿verdad? Sí, maestra. ¿Qué equipos son? Equipo 1. El equipo 1. ¿Y con quién tienen problemas? Ah, no, no es el equipo 1. Según yo sí éramos el equipo 1, pero... Entonces, No, pues sacamos a quien no esté trabajando. no, es que no me acuerdo. Según yo éramos el equipo 1, pero esos no son nuestros integrantes. No, el equipo 2. No. Ese es de otro grupo, ¿no, profe? Maestra. Ah, perdón, es el de 4073. Gracias por decírmelo. Soy media distraidona. Me he vuelto más distraída. No sé si tenga que ver con él. Pues es que así es la vida. Si no trabajan, van a tener que hacer el trabajo solos. ¿Sí son este equipo? Sí. ¿A quién saco? Cintia. ¿A Cintia? Sí. Ahí está. Ya está fuera del equipo. Y entonces, déjenme, creo, ahí está, ya están 3. ¿Alguien del equipo 5 se quisiera pasar al equipo 1? No, así los dejamos, pues. Y voy a crear otro grupo, que sería el equipo 6. Y el equipo 6 va a estar completado por Cintia. Ahí está. Muy bien, ya está resuelto el asunto. Ok, maestra, gracias. Muy bien. No alcanzó Campos, ya le puse asistencia. ¿Alguien más? ¿Comentarios, dudas, aclaraciones, jóvenes? No, hasta de momento no. ¿No? Bueno. Pues nos vemos entonces la siguiente sesión. Espero que todo haya quedado claro. Y la siguiente sesión es práctica, así es que ya les pongo la práctica y hacemos la simulación para medir corrientes, voltajes y todo lo que calculamos, pero en nuestro circuito. ¿Sale, vale? Sale, maestra, muchas gracias. Ándele pues, que les vaya Una bien. pregunta. ¿Mandé? Una pregunta. Sí, dígame. La próxima clase entraríamos a la